hermosa isla frente a la costa africana es el destino soñado de muchos turistas. Pero una bomba en el aeropuerto desvía a dos jumbos hacia la misma pista. En solo 8 minutos se produce el peor accidente de la historia de la aviación que se cobra las vidas de 583 personas. Ahora, mediante la más avanzada tecnología, desvelaremos lo que falló exactamente. Los desastres no ocurren sin más, son una cadena de sucesos críticos. Desentrañemos las funestas decisiones que se tomaron en los segundos previos a la catástrofe. Segundos catastróficos. Tragedia en el aeropuerto de Tenerife. Europa, España, Islas Canarias, Tenerife. Domingo 27 de marzo de 1977. Los Rodeos es un tranquilo aeropuerto en las colinas de la isla. No suele registrar un tráfico aéreo elevado y normalmente solo recibe unos pocos aviones pequeños al día. Pero hoy es una jornada excepcional. 12 del mediodía. Después de un vuelo nocturno desde Los Ángeles, el vuelo de Pan Am 1736 se encuentra a 2 horas de distancia de las Islas Canarias. Joan Jackson lleva 7 años trabajando como azafata de Pan Am. Todo parecía marchar con normalidad. A veces te tocan pasajeros que prefieres que hubieran volado en otro avión, pero ese día eran todos gente maravillosa y disfrutamos volando con ellos. Jack Ridout es uno de los 378 pasajeros y está muy contento de viajar en un 747. En los años 70, el 747 era la crème de los aviones. Era el doble de grande que cualquier otro. Jack viaja a todo lujo. Lleva a su novia Johnny a pasar unas vacaciones muy especiales. Fue un viaje maravilloso en primera clase. Íbamos en el piso de arriba, que en aquella época era como un salón muy agradable. Se dirigen a Gran Canaria, la tercera más grande de las 7 Islas Canarias, famosa por sus magníficos paisajes. Pero además de su belleza, las islas esconden a varios grupos terroristas deseosos de liberar al archipiélago del dominio español. 12:30. De repente, el capitán de Pan Am, Victor Grabs, recibe un mensaje urgente del controlador aéreo. En el aeropuerto de Gran Canaria, donde tienen previsto aterrizar, ha explotado una bomba. Ahora tiene que desviarse al aeropuerto de Los Rodeos, en la vecina isla de Tenerife. El piloto comunica a los pasajeros lo ocurrido. Me preocupé bastante. Estoy seguro de que los demás pasajeros también se preocuparon. 1:38 del mediodía. El 747 de Pan Am no es el único avión que ha sido desviado a causa de la bomba. Otro jumbo, el vuelo 4805 de KLM, proveniente de Ámsterdam, también ha sido desviado al aeropuerto de Tenerife, Los Rodeos. Aterriza antes que el avión de Pan Am. Otros 3 aviones desviados se encuentran ya en tierra. El aeropuerto de Tenerife es pequeño, dispone de una sola pista y sus controladores aéreos no están acostumbrados a tanto tráfico, ni mucho menos a los jumbos. Y es domingo, así que solo hay 2 controladores de servicio. Los pasajeros del avión de KLM se dirigen a la sala del aeropuerto para descansar. 2:15 de la tarde. Aterriza el 747 de Pan Am. Se sitúa junto al jumbo de KLM, que también espera a que reabra el aeropuerto de Gran Canaria. Gran Canaria está a solo 25 minutos de distancia, pero puede que la policía tarde en declarar el aeropuerto a salvo de bombas. Nadie sabe cuánto tiempo tendrán que esperar. El aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife está situado en un valle a la sombra del Gran Monte Teide, el tercer volcán más grande del mundo. El Teide domina la isla e incluso influye en el clima. Hoy de momento brilla el sol, pero las condiciones pueden cambiar en cualquier momento. El aeropuerto se halla a una altitud de 632 metros sobre el nivel del mar. En las montañas hay nubes bajas que a menudo envuelven el aeródromo en una densa niebla.
Pero cuando aterriza el avión de Pan Am, el problema no es el tiempo. Las condiciones eran buenas. Estaba despejado y hacía un día precioso. Me fijé en que el aeropuerto estaba un poco anticuado. Parecía medieval, por no decir algo peor. El aeropuerto de Los Rodeos se inauguró en 1941. Sus infraestructuras son muy limitadas. No dispone de radar para detectar los aviones en tierra y hoy las luces del centro de la pista están estropeadas. El aeropuerto apenas puede prestar servicio a los 5 grandes aviones desviados. La sala de salidas está atestada. A los pasajeros del interior del Jumbo de Pan Am no se les permite abandonar el avión. La azafata abre la puerta para que entre un poco de aire fresco. Recuerdo que tuvimos que esperar mucho tiempo. Acabamos muy aburridos y preguntándonos continuamente cuándo podríamos marcharnos. 2:30. La policía de Gran Canaria se ha deshecho de la bomba y los pasajeros creen que pronto llegarán a su destino para empezar sus vacaciones. Pero el avión de Pan Am no está listo para despegar. El avión de KLM que está delante de ellos en la pista está repostando combustible. Llenar el tanque con 55.000 litros de combustible puede llevarle 30 minutos. El avión de Pan Am se ve obligado a esperar. Los pilotos estaban ansiosos por despegar. Creo que preferían que KLM no hubiera tenido que repostar combustible extra y nos hubiéramos podido marchar todos. Pero cuando KLM termina de repostar se produce otro retraso. Sin ninguna explicación, las autoridades españolas obligan a los aviones a esperar otras 2 horas más. 16:56. El piloto más veterano de KLM, el capitán Jacob Van Santen, pide permiso para maniobrar. 2 minutos después, la torre de control se lo concede. En el avión de Pan Am, Jack se fija en el cambio del tiempo. Se empezó a formar mucha niebla. Nunca había visto una niebla tan espesa que tapaba el aeropuerto por completo. No se sabía si era de día o de noche. El vuelo 4805 de KLM maniobra por la pista. Lleva 248 pasajeros a bordo contando la tripulación. Los controladores aéreos dan instrucciones a los pilotos de que se dirijan a un extremo de la pista, giren 180 grados y esperen el permiso para despegar. Ahora la visibilidad se ha reducido a 300 metros. Los controladores aéreos no pueden ver los aviones que están dirigiendo. Y no hay radar de tierra para ayudarles. Dependen completamente de la comunicación por radio. 5:02 de la tarde. Los controladores dan permiso al avión de Pan Am para maniobrar hasta la pista y colocarse detrás del avión de KLM. Les dicen a los pilotos de Pan Am que giren en la tercera salida y esperen. Las condiciones meteorológicas empeoran en segundos. Seguimos al avión de KLM hasta la pista. No se podía ver el asfalto. No se veía nada. Estaba muy oscuro. 5:04 de la tarde. El avión de KLM efectúa un giro de 180 grados y se coloca en posición para despegar. El avión de Pan Am todavía está maniobrando para colocarse detrás del avión de KLM en la pista. El piloto y el copiloto están intentando encontrar la tercera salida, pero no están familiarizados con el aeropuerto y apenas pueden ver nada por las ventanas de la cabina. Pensé que con esa niebla no íbamos a poder despegar nunca. Ni siquiera se veía el motor número 2, que es el que está más cerca de las ventanillas. Pensaba que no podríamos despegar. 5:05. El avión de KLM está en posición de despegue. Tras un retraso de 3 horas y media, el capitán Van Santen está por fin listo para partir. 5:06. El capitán Van Santen suelta los frenos. El 747 comienza a dirigirse por la pista hacia el avión de Pan Am, que todavía sigue en la misma, a 1400 metros de distancia. Un
jumbo de KLM avanza por la pista en medio de una espesa niebla. Pero otro jumbo de Pan Am se encuentra maniobrando por esa misma pista. Jack y Johnny viajan en primera clase en el avión de Pan Am. Johnny me dijo que nos chocaríamos si el otro avión despegaba. Pero recuerdo que yo la tranquilicé diciéndola que si chocábamos de frente no tendríamos tiempo de sentir nada. 5, 6 minutos y 18 segundos. La torre de control le dice a la tripulación del avión de KLM que espere. Permanezcan a la espera para despegar. Les avisaremos. Pero ellos no esperan. En su lugar, el capitán Van Santen acelera con el jumbo por la pista. 5, 6 minutos y 45 segundos. El copiloto de Pan Am mira por la ventana y se queda horrorizado por lo que ve. El jumbo de KLM de 300.000 kilos de peso se dirige directamente hacia ellos. El avión de Pan Am lleva 394 pasajeros y tripulantes a bordo. Su única posibilidad es salir de allí lo antes posible. El capitán Grubbs pone los motores a plena máquina y trata de quitarse de en medio. Oí cómo aceleraban los motores y pegamos un giro muy brusco hacia la izquierda. ¡Fuera! ¡Fuera! Pero es demasiado tarde. 5, 6 minutos y 50 segundos. El avión de KLM se estrella contra el jumbo estadounidense a 290 kilómetros por hora. Se oyó un ruido atronador. Tuve la impresión de que habían explotado todas las moléculas del aire. Lo único que pensé es que se trataba de una bomba, no podía ser otra cosa. No se veía nada más que metales retorcidos. Y casi inmediatamente el avión se prendió fuego. Miré alrededor y pensé que no íbamos a poder salir. Estábamos atrapados. Los controladores aéreos escuchan las explosiones, pero a causa de la niebla no pueden ver nada. Son incapaces de establecer contacto por radio con ninguno de los dos aviones. El 747 de KLM se ha incrustado contra el avión de Pan Am y le ha rebanado la cubierta superior. Tras el impacto, el avión de KLM se estrella contra la pista. Escuchamos un chirrido tremendo y una explosión. Enseguida me di cuenta de que no podía haber sobrevivido nadie. En la torre de control hacen sonar la alarma. Estas primeras imágenes de las noticias muestran a los bomberos intentando sofocar el incendio que devora el avión de KLM, pero no encuentran supervivientes. Por culpa de la niebla, no se dan cuenta de que a solo 450 metros de distancia, en la misma pista, el jumbo de Pan Am también está en llamas, con cientos de pasajeros a bordo. Sin dudarlo ni un momento, Jack se pone a ayudar a los demás pasajeros. Había combustible por todas partes. Yo estaba empapado de gasolina. Pensé que teníamos que sacar a todo el mundo de allí lo antes posible. Y empecé a lanzar a la gente por la puerta. Mientras tanto, Joan Jackson y otra azafata están tratando de escapar. Creo que salí por un agujero y luego metí la mano dentro y le dije a Susan que me la agarrara. Tiré de ella y la saqué. Nos encontramos de pie en lo alto del avión. El avión de Pan Am siniestrado ya no puede moverse, pero sus motores siguen funcionando a plena potencia. Oí que los motores hacían un ruido metálico. Estaban empezando a desintegrarse y lanzaban trozos de metal por todas partes. Hubo otra explosión y la azafata que había estado ayudando a la gente murió decapitada instantáneamente. Fue una visión horrorosa. Joan y su compañera siguen atrapadas sobre el techo del avión. Pensé que si saltábamos nos romperíamos las piernas y no seríamos capaces de alejarnos del avión con las piernas rotas. Pero el avión comienza a desintegrarse bajo ellas.
Por donde se había roto el fuselaje había una especie de pasarela que bajaba hasta el suelo. Pensé que teníamos que saltar sobre ella y tratar de llegar al suelo para alejarnos del avión. Se produce otra explosión que despide a Jack fuera del avión. Johnny me dijo que caí al suelo boca arriba. Cuando recuperé el conocimiento, sabíamos que teníamos que alejarnos y nos arrastramos a duras penas lo más lejos posible del avión. Entonces se produjo la última explosión, que lo arrasó todo, excepto las alas. De las 396 personas que se encontraban a bordo, solo sobrevivieron 61. Joan Jackson y su compañera escaparon con moratones y rasguños. No podíamos creernos que hubiera escapado tan poca gente. Mirábamos alrededor esperando que aparecieran el resto de pasajeros y la tripulación. No podía dejar de pensar que si rodeaba el avión, al otro lado encontraría a los 400 pasajeros y a mis amigos de la tripulación. Pero por supuesto no ocurrió así. No podíamos creérnoslo. Jack Ridout ayudó a rescatar a 12 personas. Sufrió quemaduras de tercer grado en la cabeza y los brazos. Se convirtió en mi propio Vietnam privado. Fue una carnicería horrible. En el accidente han fallecido todos los pasajeros del 747 de KLM y la mayoría de los del vuelo de Pan Am. Es el peor accidente de la historia de la aviación. En total han perdido la vida 583 personas. La noticia traumatiza al mundo entero. El Jumbo es el avión más moderno de su época. Y además transporta el doble de pasajeros que cualquier otro avión comercial. Y ahora, los restos calcinados de 2 jumbos yacen esparcidos por la pista. Bastaron 8 minutos. Ahora recapitularemos los acontecimientos de aquel día fatídico y profundizaremos en las investigaciones para revelar lo que ocurrió realmente. Una avanzada simulación informática nos conducirá a donde no llega ninguna cámara, al corazón del siniestro. Las autoridades españolas acudieron inmediatamente con un equipo de investigación. El investigador de accidentes, Jaime Velarde, salió de su casa en Madrid a toda velocidad y llegó a Tenerife a primera hora. Cuando llegué, me di cuenta de que se trataba de una gran catástrofe. Fue algo fantasmagórico. En el ambiente flotaba una sensación de tristeza y desastre. Jaime Velarde acude al lugar del siniestro lo más rápido posible. En la investigación de un accidente, es muy importante llegar lo antes posible para observar y fotografiar todas las pruebas en su estado natural. También acuden investigadores de Estados Unidos y Holanda en representación de los 2 países cuyos aviones se han visto involucrados en el accidente. Uno de los expertos holandeses es Frans Gerhardt, que se queda impresionado por lo que ve. Nos quedamos asombrados de la enorme cantidad de escombros que había. Nunca habíamos visto nada igual. También recuerdo que olía de un modo muy raro en toda la zona del aeropuerto. Luego me di cuenta de que se trataba del olor a carne quemada de las víctimas. Fue realmente horrible. Es el peor accidente que he visto en mi vida. Los investigadores tienen que responder muchas preguntas. ¿Por qué seguía el Jumbo de Pan Am en la pista? ¿Hubo otra bomba? Hemos utilizado el informe oficial para recomponer la secuencia de la cadena mortal de sucesos. Al principio, no albergaba ninguna sospecha. No era el momento de realizar conclusiones. Entonces, lo único importante eran las pruebas, y nada más. La primera tarea es encontrar las cajas negras.
Contienen las grabaciones de voz de ambas cabinas y todos los datos técnicos. Los investigadores las encuentran enseguida, pero existe un obstáculo. Las cajas están muy dañadas. Puede llevarle semanas descifrar las grabaciones. Mientras tanto, los investigadores tienen que fiarse de la siguiente prueba más importante: las grabaciones de la torre de control aéreo. La tensión era enorme, porque representaba la primera prueba sobre quién había sido culpable del accidente. Los expertos escuchan cuidadosamente los minutos anteriores al choque. Tienen que averiguar por qué el jumbo de KLM despegó mientras el 747 de Pan Am estaba en medio de la pista. ¿Le había dado la torre de control permiso para despegar? Falta 1 minuto y 23 segundos para el accidente. El avión de KLM completa un giro de 180 grados al final de la pista. KLM 4805, preparado para despegar. Esperamos el permiso de control del tráfico aéreo. No se trata de una petición de permiso para despegar, sino de una petición de disponibilidad del tráfico aéreo. Los pilotos están pidiendo direcciones para cuando estén en el aire. El controlador les da las instrucciones de tráfico aéreo y el copiloto de la KLM se las confirma. Faltan 33 segundos para la colisión. Las cintas revelan que cuando el copiloto confirma las instrucciones de tráfico aéreo, realiza una declaración poco habitual. Estamos en el despegue. El investigador estadounidense Bill Edmunds se queda asombrado por lo que oye. No entendíamos a qué se refería exactamente con esas palabras. Estamos en el despegue. No sabíamos si iba a despegar ya, o si quería decir que estaba listo para despegar, o si en realidad ya estaba en pleno proceso de despegue. Faltan 28 segundos. El controlador de tráfico aéreo español tampoco entiende bien lo que acaba de decir el copiloto de KLM. De acuerdo, permanezcan a la espera para despegar. Les avisaremos. Permanecer a la espera es la última instrucción que le da la torre de control al avión. Nunca le dan permiso para despegar. Sin embargo, el capitán Van Santen acelera por la pista. Las cintas de la torre de control sugieren que el piloto holandés ha cometido un error de juicio muy serio. Ese hombre, por razones que hubo que investigar, despegó sin permiso. Van Santen era uno de los pilotos estrella de Holanda. Estaba también considerado que KLM utilizaba su cara en su publicidad. Había sido piloto comercial durante 27 años y contaba con más de 11.700 horas de vuelo. Es sorprendente que un piloto tan experimentado cometiera un error tan grave. Las pruebas parecen condenatorias, pero la investigación está aún lejos de terminar. Todavía faltan varios días para poder escuchar las grabaciones de la caja negra. Mientras tanto, las cintas de la torre revelan otro dato inesperado. Los pilotos de Pan Am tampoco habían seguido sus instrucciones. Faltan 4 minutos para la colisión. La torre de control ordena al avión de Pan Am que gire y salga de la pista por la tercera salida. Pero los investigadores saben que los aviones colisionaron más lejos, cerca de la cuarta salida, mucho más cerca de la posición de despegue del avión de KLM. ¿Por qué se saltó la salida el capitán de Pan Am? En la pista del aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, ha tenido lugar el peor accidente en la historia de la aviación. Las cintas de la torre de control revelan que el piloto de KLM, Jacob Van Santen, despegó sin permiso. Ahora, mediante modernos gráficos informáticos basados en los datos del informe oficial del gobierno español, profundizaremos en la investigación para descubrir qué fue lo que falló exactamente. Los investigadores han efectuado otra averiguación asombrosa.
El avión de Pan Am se saltó su salida y se interpuso en la pista. ¿Cometió el capitán Graves de Pan Am un error fatal? Para averiguarlo, los expertos analizan el trazado del aeropuerto. Los Rodeos es un aeropuerto pequeño, con una sola pista de despegue y una segunda pista paralela para maniobrar. Hay 4 carriles de acceso entre la pista de maniobra y la de despegue. El día del accidente, los controladores de Tenerife tuvieron que trabajar con un tráfico de aviones adicional porque el aeropuerto de Gran Canaria estaba cerrado. No les queda otra opción que estacionarlos en la pista de maniobra. Para colocarse en posición de despegue, todos los aviones tienen que utilizar la pista de despegue. Ahora, los expertos examinan la posición exacta de los aviones sobre la pista en el momento previo al choque. Faltan 4 minutos y 46 segundos para la colisión. El avión de Pan Am sigue al de KLM por la pista. La tripulación de Pan Am utiliza un pequeño diagrama para encontrar la salida C3, pero las salidas no están marcadas con claridad y la visibilidad es cada vez peor. Cuando maniobran por la pista, miran por la ventana para tratar de contar las salidas según las van pasando. Primero la C1 y luego la C2. El problema se produce con la tercera salida, la C3. Parece que la tripulación de Pan Am no tenía muy claro dónde estaba la salida por la que se suponía que tenían que girar. Sin embargo, las cintas de la torre de control demuestran que las instrucciones estaban claras. ¿Podrían confirmarnos que quieren que el vuelo 1736 gire a la izquierda en la tercera intersección? La tercera, señor. 1, 2, 3, tercera. Falta 1 minuto y 6 segundos para el desastre. El avión de Pan Am se salta la salida C3 y continúa avanzando por la pista hacia el avión de KLM que está preparándose para despegar. Pero para tomar la salida C3, el Jumbo tendría que haber efectuado un giro muy difícil en un ángulo muy cerrado. Los investigadores estadounidenses creen que era prácticamente imposible y que la tripulación debió de pensar lo mismo. El plano geométrico que dibujamos indicaba que el avión de Pan Am no podría haber girado. En mi opinión, si yo hubiese sido el capitán de la aeronave, no creo que hubiese intentado realizar un giro semejante. Pero si el giro es tan difícil, ¿por qué le pidió el controlador al avión de Pan Am que lo efectuara? Probablemente porque no estaba acostumbrado a los jumbos. Otro tipo de avión habría realizado la maniobra con mucha facilidad. Pero los expertos estadounidenses creen que existe otra razón por la que el capitán se saltó la salida C3. Justo cuando debería estar girando para dejar la pista por la salida C3, el piloto se distrae por lo que escucha en la radio. KLM 4805 está listo para despegar. Esperamos su permiso de control del tráfico aéreo. Probablemente estaban escuchando lo que decía el avión de KLM en vez de concentrarse en girar en la salida de la pista. Faltan 35 segundos. El copiloto de KLM dice a la torre de control: estamos en el despegue. Inmediatamente el piloto de Pan Am interfiere en la conversación y dice: vuelo 1736, seguimos maniobrando por la pista. Dentro del avión de KLM, el piloto y la tripulación reciben todas las transmisiones de radio. Deberían haber escuchado que el avión de Pan Am seguía maniobrando en la pista delante de ellos. Pero el capitán Van Santen, el piloto más experimentado de la flota holandesa, aumenta la potencia de los motores y acelera por la pista. Los investigadores saben ahora que ninguno de los dos pilotos siguió las instrucciones del controlador. Para averiguar por qué, tienen que profundizar más. Tienen que analizar el comportamiento de ambas tripulaciones.
Las transcripciones de la cinta de la torre de control revelan que en la cabina del avión de KLM la tensión era creciente. Se notaba que el capitán tenía mucha prisa. El jumbo de KLM lleva esperando en Tenerife casi 3 horas y media. Más tarde, los investigadores descubren conversaciones de radio en las que Van Santen expresa su preocupación por excederse del número de horas que tienen permitido trabajar. Todavía tiene que recoger a 300 pasajeros en Gran Canaria y trasladarlos a Ámsterdam. Si llegan tarde, la tripulación tendrá que quedarse en tierra para descansar y KLM tendrá que pagar una noche de alojamiento a todos los pasajeros. Y además, cada vez hay más niebla y la visibilidad es muy baja. El piloto está bajo presión. Creo que todos los pilotos piensan que todos sus problemas están en tierra y que en cuanto despegan se soluciona todo. En el aire están en sus dominios y son la persona que manda. Creo que ese capitán actuó motivado por esa mentalidad. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas Estadounidenses analizó los factores psicológicos del caso. El piloto estrella capitán Van Santen era el instructor más veterano de KLM y en los últimos 6 años había pasado casi todo el tiempo formando a otros pilotos. Si un individuo pasa demasiado tiempo en el centro de formación, en lugar de volando, cada vez se acostumbra más al ambiente educativo. De hecho, en los 6 años anteriores el capitán Van Santen había volado una media de solo 21 horas al mes, y no había volado en las últimas 12 semanas. Bill Edmunds sugiere que hay un fenómeno denominado síndrome de formación que provoca que los pilotos no distingan entre el mundo real y la ficción. Con un simulador de vuelo, despegas, vuelas y maniobras. Luego te paras, reprogramas el simulador y repites la maniobra. Te acostumbras a hacer lo que te da la gana y cuando crees que estás preparado para hacerlo, sigues adelante y lo haces. En el simulador, el instructor actúa como controlador. Normalmente es él quien concede a los pilotos el permiso de tráfico de control aéreo y el de despegue. No tiene que esperar a que una torre de control le dé permiso. El capitán Van Santen estaba listo para efectuar el despegue. Hubo un momento en el que todos los parámetros eran satisfactorios para despegar y él lo aprovechó. No creo que se fijara en qué lugar de la pista se encontraba, ni en dónde estaban los demás aviones. Él ya estaba listo para marcharse. El efecto del síndrome de formación sobre Van Santen no podrá demostrarse nunca, pero existe otro misterio. 18 segundos antes del impacto, el capitán Van Santen puso los motores a toda potencia, pero había otros 2 tripulantes compartiendo el mando. ¿Por qué no le detuvieron? Las cintas de la torre de control han revelado que el capitán Van Santen despegó sin permiso. Los investigadores también han descubierto que el jumbo de Pan Am se saltó su salida y se interpuso en la pista. Ahora los expertos están esperando a recibir la información de las cajas negras dañadas. Esperan que les aporten nuevas pistas. Cada 747 lleva 2 cajas negras, la grabadora de datos de vuelo y la grabadora de voz de la cabina, que almacena los últimos 30 segundos de todas las conversaciones dentro de la cabina. El investigador español Jaime Velarde llevó las cajas negras a Washington, donde fueron examinadas en el laboratorio especial del Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte. Fue una investigación muy laboriosa, porque hubo que analizar prácticamente todas las voces grabadas. Hasta ahora los investigadores se han apoyado en las grabaciones de la torre de control. Pero tras 2 semanas de investigación por fin pueden examinar las cintas de las cajas negras.
Puede llevar varios días escuchar media hora de grabación de voz de la cabina. Hay que identificar a los que hablan, averiguar lo que dicen y cualquier otra interacción importante. Los investigadores solo consiguen la versión completa cuando comparan las cintas de las cajas negras con las grabaciones de la torre de control. Efectúan un descubrimiento dramático. En la cabina del avión de KLM, la tripulación no escuchó algunas de las instrucciones que eran claramente audibles en las cintas de la torre de control. Justo cuando el capitán Van Santen dependía más de la comunicación por radio, una interferencia ruidosa borraba los mensajes más vitales. Patrick Smith es un piloto comercial que ha estudiado muchas tragedias. Para nosotros, comunicarnos con los controladores aéreos es algo instintivo, que hacemos con la mayor naturalidad. Nunca se te ocurre pensar que algo podría estropearse y causarte la muerte. Aquí, un pequeño fallo técnico provocó una gran catástrofe. El sistema de comunicaciones que se utilizaba en los rodeos en 1977 continúa utilizándose en la actualidad en todo el mundo. Los aviones se comunican con los controladores de tráfico aéreo mediante radios VHF de 2 sentidos. Todos los aviones del aeropuerto sintonizan la misma frecuencia para poder no solo recibir instrucciones, sino también escuchar lo que están haciendo los demás. Pero el sistema tiene sus limitaciones. No es lo mismo que hablar por teléfono, donde 2 personas pueden hablar a la vez. Es algo parecido a hablar por un walkie-talkie. Tienes que apretar un botón para poder hablar. Por una misma frecuencia solo puede hablar una persona al mismo tiempo. Todo el mundo tiene que esperar su turno. Los problemas ocurren cuando 2 personas tratan de hablar al mismo tiempo por la misma frecuencia. Se produce una interferencia ruidosa en forma de chirrido. Cuando se escucha una interferencia en una frecuencia abierta, 999 veces de cada 1000, se trata de un fenómeno inocuo. Pero el accidente de Tenerife fue esa ocasión entre un millar en la que la interferencia resultó dañina. Faltan 67 segundos para el impacto. El capitán Van Santen ha completado el complejo giro de 180 grados al final de la pista. La grabadora de datos de vuelo revela que incrementa la potencia del motor. La grabadora de voz de la cabina desvela que el copiloto se alarma. Espera un momento, no tenemos autorización de control del tráfico aéreo. La réplica del capitán Van Santen es tajante. No, ya lo sé, pero sigue adelante. Faltan 44 segundos para el impacto. Mientras el copiloto de KLM le confirma la autorización de tráfico aéreo al controlador, la grabadora de datos de vuelo revela que Van Santen ya ha empezado a acelerar. No espera a que el copiloto termine de leer la confirmación. Faltan 37 segundos. ¡Despegamos! Pero el Jumbo de Pan Am continúa maniobrando por la pista. Gracias a las grabaciones de la torre de control, los investigadores saben que el controlador le dijo al avión de KLM que esperara a recibir autorización para despegar. Bien, permanezcan a la espera para despegar, les avisaremos. En ese mismo instante, las grabaciones de la cabina de Pan Am revelan que la tripulación del otro avión también respondió. Vuelo 1736. Seguimos maniobrando por la pista. Los dos responden al mismo tiempo. Lo que, tal y como demuestran las grabaciones de datos de vuelo y de la cabina, provoca una interferencia. ¿De acuerdo? Lo único que escucha el capitán Van Santen es de acuerdo. No escucha el resto de la orden que le dice que permanezca a la espera para despegar, que ya le avisarán. Ni tampoco escucha al avión de Pan Am que dice que el vuelo 1736 todavía está maniobrando por la pista. Por eso continúa acelerando por la pista. Si hubiese escuchado cualquiera de esas 2 transmisiones, se habría detenido en seco, pero como ambas comunicaciones se efectuaron simultáneamente, se produjo una interferencia y no escuchó nada. «20 segundos después, el Jumbo de KLM se estrella contra el avión de Pan Am.
El investigador holandés opina que esta averiguación exime a Van Santen de toda culpa. Supuso un gran avance en la investigación. Estoy seguro de que si el avión de KLM hubiese escuchado los mensajes, no habría continuado con el despegue. La interferencia se produjo 30 segundos antes del impacto y bloqueó 2 mensajes vitales. Pero las grabaciones de la cabina revelan que después de esos 2 mensajes, el capitán Van Santen recibió una advertencia final. 24 segundos antes del choque, el controlador español llama por segunda vez al avión de Pan Am para saber si ya había abandonado la pista. Papá Alfa 1736, infórmenos cuando abandone la pista. El copiloto de Pan Am le responde: De acuerdo, le informaremos cuando hayamos abandonado la pista. Esta conversación fue audible en la cabina de KLM, pero solo un miembro de la tripulación la escuchó. El ingeniero de vuelo la escuchó, al menos parcialmente. ¿El avión de Pan Am sigue en la pista? El capitán, que está en mitad del despegue, dice algo como: ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho? El avión de Pan Am sigue en la pista. Van Santen le replicó de un modo muy enfático: Oh, ya. Oh, ya. Y el ingeniero de vuelo ya no vuelve a hablar. El ingeniero de vuelo era el miembro más joven de la tripulación. Su prestigioso capitán no le hace caso y no se atreve a cuestionarle. Los investigadores españoles y estadounidenses critican la actuación de Van Santen. Pero el análisis final revela que el destino estaba contra él. El capitán Van Santen despegó sin autorización y estrelló el jumbo de KLM contra el 747 de Pan Am que había en la misma pista. Sin embargo, los investigadores descubren que llevó a cabo un último intento para evitar el desastre. Unos segundos antes de chocar contra el avión de Pan Am, el capitán Van Santen trató de elevar el avión de KLM sobre la aeronave norteamericana, pero levantó el morro tan bruscamente que la cola rozó contra la pista. Casi lo logró. El morro y las ruedas delanteras salvaron el avión de Pan Am. Pero el jumbo no pudo elevarse lo suficiente. El motor número 1 del avión de KLM rozó la punta del lado derecho del avión de Pan Am y desató la catástrofe. La ironía final es que el capitán Van Santen había repostado 55.000 litros de combustible adicional para no tener que hacerlo después en Gran Canaria. Fue esta carga de peso adicional la que impidió que el jumbo se elevara los pocos metros de altura que le faltaron para evitar la colisión con el avión de Pan Am. El que el avión de KLM repostara combustible puede considerarse un factor decisivo. Al pesar más, le costó más elevarse. El desastre de Tenerife estuvo causado por una cadena de sucesos que combinaban errores humanos y fallos técnicos. El piloto y escritor sobre temas aeronáuticos Patrick Smith opina que las nuevas tecnologías pueden evitar las interferencias de radio VHF e impedir futuros accidentes. Las interferencias son prevenibles. Existe un aparato bloqueador que puede instalarse en los sistemas de comunicación de las aeronaves y que impide las transmisiones simultáneas. Cualquiera que intente realizar una transmisión simultánea queda bloqueado y no puede hablar por el micrófono. Los ingenieros aeronáuticos pueden instalar aparatos que evitan las interferencias por menos de 10.000 euros, un coste mínimo comparado con el precio de un avión nuevo, que ronda los 150 millones de euros. Aunque todavía no es un requisito legal, algunas líneas aéreas los están instalando voluntariamente. Finalmente, los investigadores recomponen la sucesión de acontecimientos críticos que condujeron a la tragedia de Tenerife. Primero, los controladores aéreos ordenaron a los 2 jumbos que maniobraran por la misma pista al mismo tiempo. Después, en medio de una espesa niebla, el piloto de Pan Am se perdió por el trazado de la pista, se saltó la salida y maniobró demasiado lejos. Unos segundos más tarde, el piloto holandés capitán Van Santen empezó a despegar sin autorización. Al final, una ruidosa interferencia en la cabina de KLM impidió que el capitán recibiera 2 mensajes vitales que le habrían obligado a detenerse de inmediato.
Para los supervivientes de Tenerife, la pesadilla continuó durante muchos meses. Descubrí que me daba miedo todo. No quería ni subirme a un coche. No soportaba que mi marido me dejara sola. Quería estar encerrada en casa con las cortinas echadas, como la gente que sale en las películas que está asustada de todo. Gracias a la terapia psicológica, Joan fue capaz de volver a volar 3 meses más tarde. Hoy sigo siendo azafata. Llevo 34 años volando y probablemente seguiré haciéndolo otros 6 u 8 años más. Me encanta ver mundo. De vuelta en su casa de San Diego, la historia de Jack se hizo famosa. Jack Ridout es un superviviente que rescató a una docena de pasajeros de la pesadilla del 747 de Pan Am en Tenerife. Lo que nadie entiende de una situación como esta, hasta que se ve involucrado en ella, es que sus consecuencias se prolongan durante muchos años. Tuve que irme a dormir con esas imágenes todas las noches durante al menos el primer año. La hazaña de Jack fue reconocida por el presidente Carter, que le envió una carta de agradecimiento de parte de toda la nación. Ahora en Tenerife hay un nuevo aeropuerto que gestiona la mayor parte de las visitas a la isla. Está construido a nivel del mar y casi nunca se forma niebla. El antiguo aeropuerto de Tenerife permanece abierto y las autoridades han instalado un sistema de radar de tierra. Desde el accidente, su pista ha sido utilizada sobre todo para vuelos regionales interinsulares. Pero en la actualidad, con el enorme aumento del turismo, el aeropuerto de los Rodeos de Tenerife ha vuelto a recibir aviones grandes que aterrizan y despegan en mitad de la niebla.